Muy bien. Hace unos días tocamos temas de Romanos 14 y cuando uno llega después de toda esa doctrina del capítulo 1 al capítulo 12 y la seriedad con que Pablo trata el tema de la autoridad en el capítulo 14, parece que se pegara una picada cuando empieza a hablar de lo que tiene que pensar uno con respecto a lo que se come o no se come. Dice, pero estando por allá, ¿por qué terminamos por aquí? Y es que en la iglesia en Roma había muchos trasfondos y costumbres de personas que ahora eran cristianas, pero venían, por ejemplo, del judaísmo, en el cual para ellos era religioso guardar las fiestas, el Sabbat, o ese sábado o grandes Sabbat. O personas como aquellos que venían de ser vegetarianos porque sus costumbres religiosas se lo exigían, como los esenios, o personas gentiles como nosotros, enseñados a comer todo lo que mueva. Entonces, en ese orden de ideas, Pablo trata el tema porque en una congregación se tratan esta clase de temas. Entonces, si el Espíritu Santo le dedica casi 2 capítulos y medio en Romanos y en Primera de Corintios le dedica casi 3 o por lo menos 2 y medio, entonces nos dispusimos a mirar por qué es tan importante el asunto. Y de esta cosa tan minúscula, tan nimia, el apóstol levanta en conocimiento a los creyentes en Roma. Y por eso él comienza diciendo así: recibid al débil en la fe. Solo voy a leer los versículos hasta llegar a donde ya estamos. Si quiere repasar, no es sino que escuche lo que ya está montado. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. A esto los llama hermanos fuertes, porque habían discernido que, dándole gracias a Dios y por la oración, los alimentos quedan santificados. Pero había otros que no, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, y a esto los llama hermanos débiles, come legumbres. Entonces, el asunto con esta persona débil no es caer en la esclavitud de llevarle los caprichos a la persona que no es madura, sino en amarla, como vamos a ver más adelante en Ágape, esperándole el crecimiento, para no reducir el evangelio a un vegetal o a un pedazo de carne o a una bebida o a un día para reunirnos. Eso es lo que Pablo quiere tocar y los quiere sacar de ahí. El que come no menosprecia al que come. Es como el que sabe jugar mucho fútbol y entra al partido un tronco y lo miran con pesar. Esa no es la actitud del creyente maduro. La actitud del creyente maduro es: ¿verdad que yo estuve ahí? Gracias a Dios he madurado, porque Dios es el que da el crecimiento, dice el apóstol Pablo en otra carta. Pablo es el que siembra, dijo, Apolos es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. En esto crecemos, es gracias a Dios. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque ¿qué ocurría? Entonces, yo que no como porque pienso que ese alimento fue consagrado a un ídolo, o que no bebo porque digo que esa bebida fue la vendieron bajo la libación, por ejemplo, al dios Baco, o digo, pero ¿por qué se están reuniendo en este día y no en el que a mí me parecería que se debe? Empieza a juzgar a los otros y los empieza a señalar. Entonces al uno le dice, al hermano fuerte, al maduro le dice, usted no menosprecie a las personas débiles, y el débil le dice, usted no juzgue a los otros. Entonces lo está llamando en crecimiento. ¿Por qué el uno no debe menospreciar y el otro no debe juzgar? Porque Dios le ha recibido. Y aquí entra a tocar un tema tenaz.
En cierta manera, el ser humano, por la naturaleza caída y por ese pecado que mora en nosotros residual hasta que recibamos nuestro nuevo cuerpo, estará ahí morando en la carne, tenemos la tendencia a ser jueces de los demás y a tratarnos con mucha dulzura a nosotros mismos. Y Pablo lo que quiere colocar acá es la casa en orden y dice, ojo, es que Dios es el que recibió tanto a ese débil que usted está menospreciando o a ese fuerte que usted está juzgando. El cuerpo de Cristo no se levantó para honrarlo a usted, hermano débil o hermano fuerte, es para Dios. La gente que Dios ha redimido en Cristo Jesús es porque Dios está formando. ¿Recuerdan el propósito de la carta? Romanos 8:28, porque ¿qué es lo que dice? Romanos 8:28, Marco, Álvaro, Sarita, porque sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Padre, una familia. El propósito del Señor Jesús, un cuerpo. Y el propósito del Espíritu Santo, un templo. Para eso es que Dios nos ha recibido, no para ponernos a pelear por un pedazo de carne o por un pedazo de vegetal. Miren cómo los empieza a sacar de ahí, porque Dios le ha recibido. Y ahora llama la atención de los débiles, porque el apóstol Pablo, que es un hermano fuerte en conocimiento, ama y comprende al hermano débil, pero no como para dejarlo ahí. Él quiere sacarlo de esa esclavitud de la ignorancia de las cosas que le están perturbando su conciencia. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Usted por qué, hermano débil, va a juzgar al hermano fuerte si acaso es criado suyo? Es lo que le está diciendo. Para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, el Señor Jesús es el único que puede juzgarnos. Pablo, en 1 Corintios capítulo 4 dice, ni yo me juzgo a mí mismo. Todo juicio se lo dejo al Señor. Y eso que a Pablo no lo estaban criticando en ese capítulo, sino que lo estaban alabando, porque recuerden que algunos sectarios decían en Corinto, yo soy de Pablo. Entonces le estaban colocando en un pedestal. Pablo les dice, no, yo no les acepto esa promoción que me están haciendo. Ni yo mismo me promociono. Eso lo juzgará el Señor en su día. Entonces, miren cómo los anima a crecer. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Este estará firme no es porque el hermano fuerte, por ser fuerte, esa fortaleza es la que lo sostiene. Nunca, jamás. Pablo también le va a enseñar al hermano fuerte que menospreciaba al débil que él estaba en pie y estaría en pie no por su propio valor y por su propia fortaleza y por su propio conocimiento, sino que si nosotros somos incrustados en este caminar, gracias a la acción del Espíritu Santo, al permitirnos ver la gracia que en Cristo Jesús nos ha sido dada por el Padre, entonces nosotros somos entrados a la familia de Dios mediante la adopción y somos llamados hijos de Dios por la obra del Señor Jesucristo, no por nuestras propias obras, porque esto no es obras para que nadie se quede, para que nadie se gloríe. Pero ojo, entonces de ahí en adelante Pablo, yo sí me tengo que mantener en el ejercicio de la fe. Pablo le dice, tampoco, porque lo que usted no inició, tampoco lo puede sostener. Cristo es el único que te va a fortalecer para poder perseverar en su llamado. Mal haría entonces el Señor en incrustarme en la familia de Dios por los méritos de Cristo y dejarme mantener en ella por los esfuerzos míos. Eso no sería coherente. Entonces por eso dice, pero estará firme. Y aquí me dice el por qué. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Realmente uno no podría sino arrodillarse y darle gracias a Dios por haberlo escogido para estar en la familia de Dios y por mantenerlo en la familia de Dios. Nadie más puede hacer eso, porque la labor es netamente divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la obra salvífica y en lo que lleva a la madurez al creyente.
Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Solo estamos repasando. Uno, y aquí Pablo pasa a otro tema, diferente al de los alimentos, pero tiene que ver el mismo principio. Hace diferencia entre día y día. Otro, juzga iguales todos los días. El hermano débil decía, no, es que el día del Señor es el sábado. No, es que el día del Señor es tal. No, es que hay que guardar tal fiesta. Es que hay que guardar tal otra. En cambio, el fuerte decía, no, todos los días son iguales. Porque todos los días son para el Señor. Ya no es uno solo. Para mi día de reposo es todos los días porque los consagro de lunes al Señor. Entonces, Pablo le dice a ambos, cada uno esté plenamente convencido, ¿dónde? En su propia mente, porque esto es de entendimiento. En el capítulo 12 de esta misma carta dice que debemos transformarnos mediante la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el asunto es de conocimiento. Más adelante, en el capítulo 15, vamos a observar cómo el apóstol toma esta bandera de estar basados en las Sagradas Escrituras de una manera más fuerte, aprovechando este aparente tema débil de los alimentos y de los días de guardar. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Porque recuerden que somos criados de ¿quién? Yo soy criado del fuerte. ¿El débil es criado del fuerte? No. ¿El fuerte es criado del débil? No. ¿Somos criados de quién? De Cristo. Somos siervos de Cristo. Entonces, si yo soy de los que todavía guardo determinados días, para el Señor lo hago. Y soy criado de Él y tengo mi relación con Él. Y si soy de los que no hago caso de los días, entonces para el Señor no lo hago y soy criado de Él. ¿Quién me juzga? Aquel, yo juzgo al otro. Nunca. Es Jesús el que define esa relación, nadie más. Y te decía que por nuestra naturaleza caída es muy fácil caer en esa clase de juicios. Vuelve a tomar el tema de la comida. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Miren que la costumbre sana y santa, además, de darle gracias a Dios por los alimentos y hacerlo en honor a Él, es una cosa extraordinaria. Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice que el Espíritu claramente advierte que en los postreros días habrá doctrinas de demonios que le prohibirían comer ciertos alimentos a la gente. Y allí Pablo dice, pero nosotros sabemos que por la oración y la gratitud, mediante esa oración, esos alimentos quedan santificados. Y nosotros podemos encontrar hoy, 2000 años después, muchas doctrinas que esclavizan a la gente de esta manera de comer, de beber o de días de guardar. Entonces, eso no es lo que el apóstol está patrocinando, por el contrario. Les está diciendo a los hermanos débiles, pilas, ustedes los entendemos y los amamos y los agapamos, pero no nos vamos a quedar ahí eternamente esclavizados de sus caprichos. Ustedes tienen que crecer. Y el crecimiento lleva un tiempo. Uno no nace maduro en el cristianismo. Hay un proceso. El apóstol Pablo, cuando vemos su correr en el asunto de su madurez en el Señor, podemos empezar a pensar que solo después de unos 14 años de estar en esos caminos, uno empieza a ver realmente las cosas como realmente son en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no las entienda, porque Dios nos ha dotado de una inteligencia, pero de ahí a llevarlas a la práctica hay un proceso de madurez, y ese es el que el hermano maduro debe esperar del hermano débil. No nos pueden madurar como hacemos con los aguacates cuando están metiéndonos en periódico, o dándonos una enseñanza y pensar que porque ya nos dieron la enseñanza, porque la creemos entender, ya la podemos vivir. No, hay un proceso. Entonces, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y aquí viene y nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Entonces también Pablo nos recuerda que nosotros somos producto de una compra con un precio incalculable, la sangre de nuestro Señor. Tú y yo fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, sangre de Dios, y que ya muchas veces lo hemos hablado en las mesas o acá en las clases, y decimos, no se conduele tal precio incalculable. Pues cuando yo me miro en el espejo y realmente me doy cuenta que fue lo que Dios compró, yo digo, no hay razón de ser ese precio que se pagó por este producto. Entonces, como les decía al principio, de un asunto aparentemente nimio, como una lechuga, un pedazo de carne, una bebida o un día de guardar, Pablo empieza a elevar a los hermanos de Roma a donde deben estar. Porque recuerden que la carta comienza en Pablo expresándole a estos hermanos que quería ir a visitarlos para comunicarles algún don espiritual y para que ellos también le comunicaran a él algún don espiritual y crecieran juntos. Y ninguno muere para sí. Y dice Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. La palabra ahí Señor, además de recordarnos que es Dios a quien nos estamos refiriendo, también nos está recordando que somos esclavos de Él y somos propiedad de Él. Porque fuimos comprados por Cristo como un regalo para el Padre, ¿o no? Dice Apocalipsis que formamos parte de un cuerpo de sacerdotes al servicio del Padre. Eso es lo que nos ha hecho y para quien nos ha comprado. Entonces la palabra ahí Señor nos recuerda que somos esclavos. Uno al principio en este caminar y después de mucho tiempo, si no renueva entendimiento, todavía piensa que uno es dueño de uno mismo y uno se parece como si no lo hubieran comprado. Cuando se mete en serio en el asunto y el Espíritu Santo le permite crecer, porque recuerda que Dios es el que da el crecimiento, se da uno cuenta del compromiso tan grande, y es que si vivimos esta vida temporal es para el Señor. Y va más allá Pablo y dice, y si morimos, para el Señor morimos. Porque la muerte ya no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice Romanos en el capítulo 8, en los últimos versículos. Entonces, no solamente servimos a Dios en esta vida, después de comprados por Él, sino que serviremos a Dios en la otra vida o en el mundo venidero, como dicen las Sagradas Escrituras. Pablo mismo dice por allá en 2 Corintios 4:18, realmente en la versión NTV, realmente como sea ese mundo no sabemos exactamente, lo que sí sabemos es que es eterno. O en Hebreos capítulo 2 versículo 5 dice que el jefe en el mundo venidero será otro, refiriéndose a Cristo Jesús, porque este sistema caído está en manos de otro administrador, caído como el mismo mundo que representa. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces nuevamente quiero que no te pierdas de lo que Pablo está haciendo, de ese lodo que estaban haciendo con sus juzgarse y con su menospreciarse. Pablo empieza a formar realmente una escultura de conocimiento que gracias a la inmadurez de aquellos hermanos hace 2000 años, hoy nosotros 2000 años después podemos beneficiarnos de esa situación y madurar también. Y si morimos, para el Señor morimos. Y continúa diciendo, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros somos del Señor. O sea, Yolanda no es de Aleison. Yo no soy de la pastora. Ambos somos del Señor. Y eso le hace a uno pensar en por qué Pedro le dice a las hermanas en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 7, si mal no estoy, dice que las damas cristianas, que son nuestras esposas, son coherederas. Coherederas. O sea, del Señor somos. ¿Qué tacto entonces? ¿Con qué dignidad yo debo tratarte y tú me debes tratar a mí? Porque estamos en presencia del criado ajeno. ¿Somos hermanos? Claro. ¿Compartimos
esta generación de creyentes? Sí, la compartimos. ¿Tenemos el gusto de conocernos y caminar juntos? Sí, lo tenemos. Pero no somos el uno del otro, somos del Señor. Eso dice el apóstol. ¿Del Señor qué? Somos. No se olvide, por favor, de eso cuando esté tratando al otro. Porque ese criado no es suyo, es del Señor, y a él es a quien tiene que rendirle cuentas. Avanza más el apóstol. Nuevamente, es como si el apóstol viera ahí una mosca y en vez de sacar uno de esos matamosquitas sencillitos, saca tremenda almadana y claro, mata la mosca y no vuelve a existir. Esto que el apóstol está trayendo a colación es como una gran almadana para matar un insignificante mosquito de desaveniencia en la alimentación y en los días de guardar. Porque mira ahora lo que dice: porque Cristo para esto murió. O sea, él lo que está diciendo es: ubíquense. El eje de nosotros tener una relación con Dios a través de Cristo no es para estar discutiendo por comidas o bebidas o días. Por favor, venir del tercer cielo, el Señor Jesús, que es Dios, a meternos en un lío de esos, ridículo. Eso no se le puede ocurrir sino a una mente pequeña, sin renovar. Entonces les dice: porque Cristo para esto murió. Y además dice: y resucitó. Y volvió a vivir. Es más, hasta el momento en la historia de la humanidad, Cristo es la primicia de esto que Pablo empieza a tocar, la resurrección. Porque él también dice en otra carta que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Cuándo? En el día postrero, en aquel día en que, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, vendrá y los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, y si nosotros estamos vivos al momento del regresar, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar juntamente con ellos y con Él para la eternidad. Entonces hay uno donde empieza a decir: rayos, y yo peleando por un pedazo de carne y por un día de guardar. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Se estaría pensando el hermano que estaba criticando al que comía de todo. ¿Para qué? El que se creía fuerte y estaba menospreciando al que no comía por motivos de conciencia. Entonces dice: ¿para qué el Señor murió? ¿Para qué resucitó? ¿Y para qué volvió a vivir? Dice: para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, lo que Pablo está diciendo: el único amo que hay, el único dueño que existe es el Señor. Y escuche, a nadie más le pertenecemos. ¿Cómo así que Señor de los muertos? Claro, porque hay gente que en este momento ya falleció y está descansando en su presencia y volverán juntamente con Él, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y de los vivos, los que aguardamos la esperanza de que ojalá el Señor llegara y nosotros estemos vivos para ser transformados y no tener que ser desnudados de este cuerpo, a la manera en que lo han sido ya los que murieron. Entonces los que aguardamos su retorno para ser reunidos con Él y con ellos, a eso es a lo que refiere este versículo. Entonces el Señor muere, resucita y vuelve a vivir para ser Señor de los que ya han dormido en Él y vendrán con Él en su retorno, y de los que estamos vivos y estamos esperando su retorno. ¿Por qué? El énfasis de Pablo es: no son criados tuyos los demás hermanos y hermanas, son del Señor y para Él son. Entonces, ya habiendo colocado esta base, Pablo ya entra a operar. Él ya abrió, ya miró qué es lo que hay contaminado. Ahora sí, pasen el bisturí y empecemos a sacar. Y les dice a partir del versículo 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ahora, toma al hermano débil, que aparentemente no soporta ni un caldo, y realmente le va a dar ese alimento sólido. Lo tiene que sacar de ahí, él no lo puede dejar de esa manera. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es decir, si los débiles por su falta de madurez pensaban que pasarían agachaditos sin que Pablo les dijera nada y que Pablo no les iba a hacer el llamado a crecer, se equivocaron.
completamente equivocados. Y les dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Escuche bien la palabra, es hermano, no esclavo, es hermano, no es tu criado, es hermano, no te pertenece. En ningún caso el hermano es siervo tuyo, es siervo del Señor. Entonces, no sé si recuerdan a los que tienen hermanos cuando regañaban al otro hermano y al otro no le decían nada. Los fuertes que podían decir, se merecen eso. Entonces Pablo ahora los mira a través de su carta y les dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ahora se va contra los fuertes. Es que estás tan envanecido con el supuesto conocimiento que tienes de Cristo y no te das cuenta que el conocimiento que tienes de Cristo no te ha sido dado para eso, para menospreciar al que apenas está madurando. En eso no consiste crecer en Cristo Jesús. Y ahora Pablo se mete y dice, y este asunto es serio, es más serio que todo lo serio que uno me pueda imaginar, porque todos, se incluye Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Seas fuerte o débil, vamos a estar delante de nuestro Señor. Los dos. Ni una sola persona se quedará por fuera de rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿ves ya Pablo dónde nos lleva? De un plato de comida y de un día para guardar y de una bebida, ¿a dónde nos subió? Eso es lo que realmente nos debe interesar, y recordar que el Evangelio no está hecho para que nosotros nos conozcamos, sino para que conozcamos a Dios. O sea, realmente el Evangelio de Jesucristo anuncia a Jesucristo, que nosotros de ñapa somos salvos por su intervención y somos escogidos por su predestinación, aleluya. Pero realmente el Evangelio anuncia a Cristo, promueve a Cristo, glorifica a Cristo y exalta a Cristo, no más. Por eso dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces Pablo está pensando con su mente jurídica, pero no a nivel humano, sino que los está elevando al tribunal supremo, que es el de Dios. Sí, ¿y usted, Pablo, de dónde se sacó eso? Muy fácil. Él basaba todo lo que decía en lo que está escrito, y por eso dice, porque está escrito. Hablaba con una persona y le decía, mira, si la persona es un apóstol, es un profeta, es un evangelista, es un pastor o un maestro, según Efesios 4:11, bien, pero cualquiera de esos aspectos del ministerio quíntuple de Dios para su iglesia tiene que tener un eje de acción, y son las Sagradas Escrituras. Si yo me llego, escúchenme bien, a levantar siquiera 1 milímetro en mi discurso de lo que las Sagradas Escrituras dicen, ya estoy perdido. Porque las Sagradas Escrituras es el terreno sólido y real y seguro en el que un creyente tiene que caminar. Todo lo que esté por fuera de ahí no sirve. Entonces dice Pablo, porque está escrito. Él va a citar Isaías 45:23, donde dice, vivo yo, dice el Señor. Ojo pues en este versículo Isaías, cómo nos recuerda desde el Antiguo Testamento que Dios es al que debemos darle cuentas, no el débil al hermano fuerte, ni el fuerte al hermano débil. Vivo yo, dice el Señor, allá en Isaías, que ante mí se doblará toda rodilla. Todas las criaturas tendrán que doblar rodilla delante del Señor. Y no solamente doblarla, sino decirlo, y toda lengua confesará a Dios. Porque lo que ocurre cuando Cristo Jesús nos dio el privilegio de tenerlo entre nosotros hace 2000 años,
La primera vez es venir a denunciar el gran pecado de la rebelión y a poner las cosas en orden para después de que todo esté en orden, entregárselo al que le sujetó todas las cosas a él. Primera de Corintios capítulo 15. No hay otra manera. Y toda lengua confesará, dice Dios. Entonces Pablo continúa y dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios ¿qué? Cuenta de sí. Cuenta de sí. Mire que todo lo que hacemos legalmente nos prepara eso. Usted cada año le da cuentas a la DIAN. Usted cada año hace un balance al dueño de la empresa de su administración. Usted frecuentemente se sienta con papá y mamá a ver si las cosas van bien o hay algo que mejorar. La pareja se sienta a mirar cómo se está administrando el hogar y si las cosas van bien. De manera que ya estamos casi que preparados para rendir cuentas realmente a quien le debemos rendir cuentas. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. No voy a dar cuenta por ti, ni tú vas a dar cuenta por mí. Entonces Pablo, como respirando, les dice: así que, por semejantes motivos que les he expuesto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y sobre todo por esa clase de cosas, de comida, de bebida o de días religiosos. Ya no nos juzguemos más a los otros. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es porque no nos corresponde juzgarnos los unos a los otros ni menospreciarnos los unos a los otros. Entonces, ahora sí Pablo va a entrar a mostrarme en qué consiste mi relación contigo y la tuya conmigo. El hermano fuerte que debe hacer conmigo, que soy un hermano débil, y yo un hermano débil que debo hacer contigo, que eres un hermano fuerte. Ya me dijo que no, ahora me va a decir que sí. Por eso dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Ojo pues, Pablo nos muestra un mejor camino, así como en 1 Corintios capítulo 13, terminando el capítulo 12, en el último versículo dice: les muestro un camino mejor, cuando estaba hablando de los dones, y empieza a hablar del ágape. Esta introducción que va a hacer acá es también el ágape, pero en la carta a los romanos. Este podría ser, algunos versículos, el equivalente al capítulo 13 de 1 Corintios para los corintios. Por eso dice, bueno, entonces si yo no estoy para juzgarte, hermano fuerte, y el hermano fuerte dice, y si yo no estoy para menospreciarte, hermano débil, entonces ¿para qué si estamos nosotros dos? Dice, sino más bien decidid. Es una orden. Pablo aquí no está, eso no está en signos de interrogación, ni en si le parece. Ya sabes que tu vida cristiana no es para lo anterior. ¿Para qué es tu vida cristiana? Debes decidir no poner tropiezo u ocasión de caer. La palabra tropiezo ahí en el original significa escándalo. Yo no estoy para escandalizar al otro. No estoy para incendiarle su vida. No estoy para derribarlo. Lo primero que yo debo hacer en mi relación contigo es, estoy es para edificarte. Y estoy es para dejarme edificar. Todo sobre la base de las Sagradas Escrituras. Aquí no es sobre caprichos. Porque hay muchas religiones que están basadas en los caprichos caídos de sus líderes. Así no es. Estamos hablando, y vuelvo a decir, que el eje sobre el cual está trabajando Pablo es el escrito está. Entonces dice, decide no poner tropiezo u ocasión de caer. ¿A quién? ¿A quién? A tu hermano. A tu hermano en Cristo. Pablo, entonces acá es cuidadoso en aclarar que estos son los asuntos a los que la iglesia al fin y al cabo debe dedicarse, porque nosotros no estamos para ponerle tropiezo o caída a los de afuera tampoco, porque allá en 1 Corintios capítulo 5 dice que nosotros debemos integrarnos entre nosotros mismos para edificación. Y entonces alguien dirá, sí, y la gente que no conoce de Dios. Pablo dice, a los de afuera los juzgará el Señor, también los va a juzgar el Señor, porque es que el Señor no es solamente Señor nuestro porque creemos en Él, también es Señor de los que no.
creen en Él. Entonces, por eso Pablo me circunscribe en esta carta a los romanos que este accionar del cual va a hablar ahora es entre cristianos. Entre cristianos. John, entonces, yo debo ser una persona aquí y otra en la calle. No. Está hablando de que este comportamiento se exige entre creyentes. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque se supone que ya entendemos a qué fuimos llamados y se nos ha explicado bien. Y por eso Pablo dice, yo sé, recuerden que saber es la clave. Si usted mira la carta a los romanos concienzudamente, usted va a encontrar que Pablo, por lo menos en la versión del 60, continuamente dice, vosotros sabéis qué. En otras partes dice, ¿acaso no sabéis qué? Ahora Pablo aquí dice, yo sé. Y entonces él quiere incluirnos porque tú y yo debemos saber, valga la redundancia, que saber es la clave de esto. Porque no hay cosa más triste que uno ignorar las cosas que debería saber. Y se supone que los creyentes debemos saber lo que Pablo ahora va a decir. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Ojo acá, Pablo, aunque sabe lo que sabe, que él sabe, lo sabe porque sabe acerca de Cristo Jesús. No es que Pablo dijo un día y se sentó a pensar, a ver, yo qué les escribo a los de Roma, como para impresionarlos, a ver qué se me ocurre, y se concentró. No, dice, yo sé y confío en el Señor. Es decir, lo que Pablo va a decirnos no es un invento de él, viene del Señor. Y Pablo lo sabe por ser un creyente unido a Cristo. Lo lindo de nuestra relación con el Señor Jesús es que es precisamente eso, una relación. Una relación que sostenemos con Él gracias a la labor docente del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 y en capítulo 16, el Señor es insistente en recordarnos que el Espíritu Santo nos enseñará todo lo de Él y lo del Padre. Entonces, por eso es que Pablo nos dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Lo que les voy a decir no es un invento mío. Y les va a soltar una perla de hermano fuerte. A los dos, al fuerte y al débil de Roma. Que nada es inmundo en sí mismo. Se está refiriendo a lo que es la comida y la bebida. Escuche, estuve buscando el significado de nada en el original. ¿Y sabe cuál es? Nada. Y en otros idiomas también es nada. Nada en cuanto a alimentación es inmundo. Punto y coma. Más, para el que piensa que algo es inmundo, para usted, hermano débil en la fe mientras crece y va en su proceso de madurez, para usted sí lo es. Entonces recuerden al principio cuando hablamos, leyendo lo que hay en 1 Corintios capítulo 8 y 10, que si un hermano débil en la fe llega y te ve a ti que tienes conocimiento y que eres fuerte en la fe, sentado en un lugar de ídolos comiendo, él va a decir, si él lo hace, yo lo puedo hacer. Entonces lo va a hacer es por imitación, pero su conciencia no madura le va a decir, estás pecando, estás pecando. Entonces por eso dice Pablo allá, no hagas tropezar a aquel por el cual Cristo murió. Entonces, sí, no hay nada inmundo, pero resulta que yo en mi proceso de inmadurez pienso que ese alimento, si es inmundo, para mí lo es. Y entonces ahora le dice al hermano fuerte, ¿a quién hay que cuidar? ¿Al qué? Al débil, le dice. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ojo pues,
Vamos a elevarnos. Usted, hermano fuerte, creía que era fuerte. Vamos a subir otro poquito. Si por causa de la comida, que ya bien ridículo es atomizar el evangelio y la venida primera del Señor a esta tierra a un asunto de comida, por lo menos saquémosle provecho a esto. ¿Qué es contristar al hermano? Esa persona débil no deja de ser tu hermano. Es que, porque si él te ve comiendo o bebiendo algo que él aún considera impuro, por su débil fe y por su poca comprensión, vas a traer tristeza a alguien por quien Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. Entonces ahí es donde vemos que hay un versículo en la Escritura que dice que el conocimiento envanece y mata. No se está refiriendo al conocimiento de la filosofía y de la física y de la química y todo. No. Se está refiriendo a que el conocimiento bíblico, que no se hace amparado en el ágape, en el amor, te llena de vanidad y resultas usando lo que fue dado para vida para matar a otros. Esa es la dureza de esto. Entonces dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Por eso te decía que este es el equivalente a 1 Corintios 13, que es la oda al amor en 1 Corintios 13, en Romanos capítulo 14. Porque recuerden que allá en 1 Corintios dice: si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, si tuviese fe para trasladar las montañas y no tengo amor, si diese todos mis bienes para repartirlo a los pobres y no tengo amor. Mire qué importante esto. Pablo le dice a los de Roma: ojo ustedes los fuertes, si ustedes llegan a contristar siquiera al otro en su proceso, ya no andas conforme al amor. Y le dice: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es muy fuerte. Y te decía que el hermano débil, por imitarte, se va a comer una cosa, pero pensando que está pecando. Esa es la condenación de la mente. Y además que se pierda. Gloria a Dios que Pablo nos recuerda, y nosotros estamos desglosando versículo por versículo esta carta para recordar que este caminar en esencia es ágape. No hay más. Entonces lo que para mí debería ser un buen ejemplo para el otro, se le convierte en una piedra de tropiezo. Por eso Pablo les dice: no sea pues vituperado vuestro bien. Si tú, hermano fuerte, que ya conoces a Cristo y sabes que la comida y la bebida jamás te acerca o te aparta de Él, porque tienes madurez, vas a hacer tropezar por ese conocimiento que tienes y esa sobradez que tienes, y vas a hacer tropezar y pecar a aquella personita que apenas viene en el proceso de crecimiento. Entonces, lo que yo considero libertad por el conocimiento se me convierte en piedra de tropiezo para el que no lo tiene. Y eso ocurre cuando no hay amor. Y estamos hablando del ágape del Señor. Y aquí viene una de esas que uno debería enmarcar y ponerla ahí en el espaldar de la cama. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Pablo lo que me está diciendo es: hermano fuerte, has sido incluido en el reino de Dios para agapar y no para darte el lujo de comer lo que te da la gana a costa del alma débil de tu hermano. Ay, eso duele como por todos lados, ¿cierto? Qué tacto, es como decirme: pilas, estás caminando entre bebés, no los puedes pisar con esos carramplones de zapatos que tenés. Tienes que tratarlos con suavidad, con dulzura, con amor, con ágape, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Uno a veces se devana los sesos pensando que es el reino de Dios. Pues por lo menos empecemos sabiendo que no es el reino de Dios.
Un ejemplo, mi pastora. Sí, claro que sí. Entre nosotros, los creyentes de esta época paisa, para algunos creyentes es, por ejemplo, pecado comer morcilla. Y si se la come sin arepa es peor todavía, es más pecado todavía. Pero resulta que hay un hermano débil que piensa así. No un hermano viejo ya de 20 años que lo que tiene es una cicatriz sin sanar. No, una persona nuevita. Y yo sé, por lo que acabamos de leer precisamente por las Sagradas Escrituras, que el reino de Dios no es comida ni bebida, y eso preste para acá y la que sobre también. Si yo veo que eso hace tropezar a mi hermano, no me la como. Vea, eso compre su tubería negra y las arepitas y las come para allá en la casa o unas escalas, pero nunca para hacer tropezar al hermano débil. Porque el reino de Dios no, ¿está bien ese ejemplo, pastora? Porque el reino de Dios no es comida ni qué, ni bebida, ni bebida. Una persona puede tranquilamente tomarse una cerveza, para otro es pecado. ¿Te voy a hacer tropezar yo tomándome una? No, no me la tomo. Punto. Porque el reino de Dios, estoy hablando de una cerveza, no de una caja, ¿ok? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia. Lo interesante acá, vuelvo y te digo, es que Pablo para matar esta mosquita saca tremenda almadana y eso parece que saca la otra y la otra. Entonces ya nos dijo que no es, ahora nos va a decir que sí es. En primer lugar, es justicia, porque nuestra relación de fe con Dios en su reino es para manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para la gloria de Él. ¿Se acuerdan de la manifestación del fruto del Espíritu Santo según Gálatas capítulo 5? ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Allá dice, contra tales cosas no hay ley. Eso fue lo que nos aprendimos con el hago, papa, bebo, fe, mate. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, para eso sí es el reino de Dios. Manifestar la gloria de Dios a través de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando dice justicia, me está recordando que el reino de Dios es vivir justamente. ¿Qué es vivir justamente? Conforme a las leyes del reino de Dios, en toda nuestra manera de vivir. Primera cosa que sí es el reino de Dios, justicia. La otra cosa que sí es el reino de Dios, paz. Pero no la paz que están tratando de hacer vendiendo todo ahora. No, esa paz de hombres no. El tremendo problema del ser humano, el eterno problema del ser humano, el grave problema del ser humano es que Dios tiene ira contra la humanidad. La ira de Dios está contra el ser humano caído. ¿Cuál es la paz a la cual se está refiriendo acá el apóstol? Es que en Cristo Jesús, Romanos capítulo 5, tenemos paz para con Dios. El peor de los problemas que tenía en esta vida y en la venidera, porque iba para el lago de fuego y azufre, es que ahora, gracias a Cristo Jesús, tengo paz para con Dios. En otras palabras, los demás pueden esperar. Ese era mi grave problema. Tener paz con Dios a través de Cristo Jesús. El gran problema de la humanidad después de la caída en Cristo Jesús ha sido solucionado. Hemos sido reconciliados con Dios. Eso sí es el reino de Dios, no un pedazo de morcilla, ni una lechuga, ni una bebida, ni un día de reunión, ni un día festivo. Pero también me dice, y gozo, tres cosas que sí son: justicia, paz y gozo. Dos cosas que no son comida ni bebida, el reino de Dios. Ese gozo es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida de creyentes, sea débil o sea fuerte, de saber que todo está bien, así todo esté mal, porque todo está bien gracias a que entre Dios y yo ya las cosas están bien. Qué descanso tan tremendo.
Entonces, por eso el reino de Dios, podríamos agregar, no es ausencia de problemas temporales. El reino de Dios me produce un gozo impresionante, es porque yo siento el don de Dios. ¿Cómo tengo la certeza de que soy salvo? Porque sé que Cristo Jesús me ha justificado. ¿Y que he podido entender todo eso? Gracias a que me arrepentí. En primer lugar, yo no sabía ni que tenía que arrepentirme. Es más, yo decía, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y la convicción del Espíritu Santo que me trae convicción de pecado. Entonces, yo me doy cuenta de que, ¡wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Perdón, estuve escuchando a un predicador de 1800, porque están remasterizando los sermones de esta gente escritos y los colocan en audible. Y este se llama Arthur Pink. Y él dice, si yo coloco un pañuelo blanco sucio al lado de un pantanero, se ve blanco. Pero si el mismo pañuelo sucio lo coloco en la blanca nieve, me doy cuenta lo sucio que está. Eso es lo que ocurre. Rayos, el Señor me muestra la suciedad en la cual convicto de pecado estaba, y ahora Dios me dice, y te mereces la muerte y mucho más. Pero te tengo una tremenda noticia. Te escogí para ser salva en Cristo Jesús. Te escogí para ser salvo en Cristo Jesús. Estamos en paz. Y fue gracias a mí, no gracias a usted. Y te mantienes gracias a mí, no gracias a usted. Y terminas bien gracias a mí, no gracias a ti. Entonces, ¿qué sí es? Justicia. ¿Qué más? Paz y gozo. Y si puedes ver muy bien, tanto la justicia, la paz y el gozo, las entendemos por la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Pablo no quiere que nos tengamos dudas. Él dice, porque el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni qué, sino justicia, paz y gozo. Y se asegura de que no entendamos mal la cosa, en el Espíritu Santo. ¿Ves? El Padre inicia la relación, Jesús mantiene la relación, el Espíritu Santo culmina la relación. A nosotros no nos queda sino recibir el beneficio, porque para esas tres cosas anteriores no servíamos. Todo lo que Cristo tiene, ahora lo tenemos nosotros. ¿No le parece a usted muy agresiva esa afirmación? Que se resume en saber que con Cristo somos juntamente coherederos. ¡Wow! Pablo entonces está enfocando la atención de los que somos nacidos de nuevo en todas las generaciones en lo que realmente debe ser. Yo en qué realmente debo poner mi atención en este caminar, en saber que puedo disfrutar del reino de Dios desde ya en esta temporalidad y que puedo avanzar hacia lo eterno, en donde disfrutaremos plenamente de todo lo que en Cristo Jesús nos ha sido concedido. Porque hay cosas que tú y yo en este momento no estamos disfrutando, pero sí las tenemos seguras. Por eso se nos han sido dadas unas arras. Mejor dicho, en vez de darnos oro o plata como arras, se nos dio la presencia de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Johnny, entonces, ¿qué no disfruto en este momento? El cuerpo nuevo. Del cuerpo nuevo no estamos disfrutando. Todavía estamos sujetos, todavía nos tienen que operar, todavía tenemos que comer, todavía tenemos que hacerle mantenimiento. Ese no es el asunto. Eso estamos esperando la resurrección de los muertos. Estamos esperando el mundo venidero juntamente para estar con Él. Faltan algunas cosas, pero estamos completamente convencidos de que es cierto. Y desde lo temporal, sí podemos vivir en los dones del Espíritu. Claro que sí. El apóstol Pablo en 2 Corintios dice que mientras estemos acá vivimos por fe y no por vista. Pero cuando ya todo haya pasado y estemos en su presencia, ya no necesitamos la fe, porque estaremos
estaremos por vista, estaremos viendo cara a cara la cosa. Maravilloso. Entonces, mientras avanzamos a lo eterno, todo lo que en Cristo Jesús nos ha sido dado nos pertenece. Y vuelvo al punto de lo que Pablo quiere, porque Él no quiere dejarnos elevar todavía. ¿Para qué perder el tiempo en lo que perece, como la comida, la bebida o los días de guardar, si nos podemos dedicar de una vez a lo eterno? Yo creo que podemos dejar ahí por hoy. Hay suficiente para pensar ahí. Te animaría que en este mismo espíritu leas el capítulo 15, por lo menos hasta la mitad del capítulo. Y te suplico que allí mires la importancia que el apóstol le da a las Sagradas Escrituras. Ya en la carta que le escribe a Timoteo, dice que la Escritura es útil y es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo es la Escritura, todo es la Escritura. Dice que todo lo que fue escrito para nuestro ejemplo fue escrito. Y cada vez que tengamos dudas de esto que Pablo está enseñando, no es sino que nosotros, porque mire, Pablo ya no está, pero la palabra sí, y el Espíritu Santo nos sigue hablando a través de ella. Entonces, ¿para qué reducir el Evangelio a cosas como la comida y la bebida y los días de guardar? Y por eso te decía que ya cuando uno se mete en el capítulo como es, se da cuenta de que no hubo tal picada, porque les decía que todo ese monumento doctrinal del capítulo 1, 2, 3 hasta el 12, aún el 13, cuando nos enseñó que Dios se mueve en el eje del canal de autoridad, no se sale de ahí. Y empieza a hablar de comida en el capítulo 14, uno dice como que me perdí, ¿dónde? No era tal. Mira la altura que le da Pablo de cosas pequeñas e insignificantes, cómo nos ha edificado a nosotros los hermanos débiles. Maravilloso. Pues cuando sea grande yo quiero ser así. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche por tu gran amor, por tu gran ejemplo. Gracias por haber revelado esto al apóstol Pablo y traernos luz de lo revelado a través de estar renovando el entendimiento con las Sagradas Escrituras. Permítenos, Señor, a nosotros no juzgar a los fuertes y entender que vamos en un proceso de crecimiento, que todavía hay cosas que no entendemos, pero las vamos a entender, y que llegará el momento en que las veremos completamente claras. Mientras tanto, ahí vamos. Pero también, Señor, permite que los hermanos fuertes no nos menosprecien, que por el contrario revistan todo ese conocimiento que tienen de ágape, porque el conocimiento sin ágape es pérdida. Así sea de Sagradas Escrituras. En nosotros, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque viniste hace 2000 años para enseñarnos cosas más grandes que comer o que beber o que guardar. Amado Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros y enseñarnos cada día más a través de las Sagradas Escrituras a que nuestro carácter debe crecer a la plenitud de Cristo, el carácter. Y gracias, amado Padre, porque nos has incluido en tu propósito supremo, que es que seamos tus hijos y tus hijas. A ustedes tres, amado Padre, amado Señor Jesús y amado Espíritu Santo, sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga a todos.